El Renacimiento se dio en el siglo XVI en Europa occidental. Fue un movimiento de revitalización cultural. Su cosmovisión se concentra en el antropocentrismo y humanismo. El hombre decide disfrutar su vida antes de la muerte. Autores: Garcilaso de la Vega nace en 1501 y muere en 1536, poeta renacentista y militar español del siglo de oro. Sus obras son El Boyacense, publicada en 1574, y Las obras de Boscan, con algunas de Garcilaso de la Vega. Miguel de Cervantes Saavedra, príncipe de los ingenios, nace en 1547 y muere en 1616. Fue un soldado, novelista, poeta, dramaturgo español. Sus obras son La Galatea, Don Quijote, La Mancha, Los trabajos de Persiles y Sigismundo. Juan Boscán nace en 1493 y muere en 1542. Fue un poeta y traductor del Renacimiento, quien introdujo el verso endecalizado y las estrofas italianas. Sus obras son Epístola de don Diego Huarte de Mendoza, A tristeza y el amor es bueno en sí naturalmente. Contexto histórico, político y artístico. Se obtiene una esencial admiración del clásico grecolatino, dando un redescubrimiento, desarrollando la rigidez del reformismo religioso. En el Renacimiento surgió el interés por la lengua, que llevó a la formación del francés literario. Se fortalece el poder real, el dueño absoluto es el monarca, y los nobles se convierten en cortesanos. Se destaca el desarrollo de la arquitectura, así como la creación de grandes obras de la literatura universal, como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Otras también surgieron de Francisco Petrarca y Juan Boccaccio y muchos otros literatos. Géneros literarios. En este se encuentra la lírica, la narrativa y el teatro. En la lírica se guiaba por la flexibilidad y elegancia de la lengua poética, en la narrativa se guiaba hacia la prosa de ficción, y en el teatro se realizó Hamlet, cuyos escritores son William Shakespeare y Lope de la Vega. El barroco se da a comienzos del siglo XVII y termina a finales del siglo XVIII. Se da por la crisis del Renacimiento. Tiene un lenguaje difícil de comprender y una lírica cultural rebuscada y compleja. Su cosmovisión se manifiesta principalmente en los temas literarios como la belleza, la soledad, la muerte, la esencia y la apariencia. Se caracteriza por el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo es el uso de la metáfora y el hiperbatón, alterando el orden clásico de las cosas, y el conceptismo es la relación ingeniosa de las palabras usando el elipsis y la antítesis. Autores: Luis Góngora. Nace en 1561 y muere en 1627, prominente figura del culteranismo, gongorismo y representante de la poesía barroca en España. Sus obras son La fábula de Polifemo y Galatea y Soledades. Francisco de Quevedo nace en 1580 y muere en 1645, poeta y narrador español. Realiza misiones políticas y diplomáticas en Italia, el duque de Osuna, figura importante del conceptismo español. Sus obras son Políticas de Dios, La cuna de sepultura y La nariz. Contexto histórico, artístico y político. El hombre se convierte en un ser anónimo, discreto y prudente para evitarse conflictos. España, que había sido una potencia más importante del mundo, se hunde en un total fracaso. El barroco artístico constata abiertamente un ideal de armonía, proporción y medida de propugno del Renacimiento. Géneros literarios. En este se encuentra la lírica, la narrativa y el teatro. En la lírica se encuentra la poesía amorosa, moral y filosófica, religiosa y burlesca y paródica. En la narrativa, la novela picaresca, corta prosa costumbrista, satírica y doctrinal. En el teatro, la comedia, piezas comédicas, dramas trágicos y tragicomedias. Ilustración. O, más llamada Siglo de las Luces, se da en el siglo XVIII. Basado en una educación enfocada en el saber racionalista, esta lleva a la virtud y a la felicidad. Los ilustrados buscaban un espíritu filosófico y una actitud reformadora sin limitación, con una cosmovisión racionalista y empirismo. Autores: Rousseau nace en 1702 y muere en 1778. Fue autodidacta. Sus ideas políticas influyeron en la Revolución Francesa. Sus obras son Contrato social y de la educación. Voltaire nace en 1694 y muere en 1778. Escritor, historiador, abogado, filosófico, se enfatizó en el poder de la razón humana, de la ciencia y respecto hacia la humanidad. Es deísta. Obras: Cándido, El optimismo, Edipo y La Henriade. Pierre nace en 1606 y muere en 1684. Dramaturgo francés. Crea un estilo teatral con sentimientos trágicos. Obras: Clitandro, La Galería del Palacio y Plaza Real. Contexto histórico, artístico y político. Surge un espíritu crítico y se admite la razón y la experiencia como las dos únicas vías del conocimiento. Se incrementa el espíritu científico en este siglo y aparecen científicos y filósofos ingleses importantes como Newton, Locke, Smith y Hobbes.
Se promueven en España varias reformas del siglo XVIII, pero es demasiado éxito por la oposición del clero, de la nobleza y de los propios destinarios. El pueblo llano, que manipulado por la Iglesia seguía anclado a la tradición y mantenía el espíritu contrarreformista contra las ideas inglesas y francesas. Géneros literarios. La épica. La prosa del siglo XVIII es el ensayo, ya que los rasgos que predominan en la exposición teórica de las ideas, pensamientos y críticas destacan Rousseau, Diderot y Voltaire. El teatro como arte escénico consolida su posición dominante entre las élites sociales y la creciente clase media. Narrativa. Las obras que adoptan forma de carta, bien sea dirigidas a personas reales.